Durante esa estancia en China y también lo que había pasado en Francia, me di cuenta que en verdad lo que a mí me gusta son los juegos independientes, más que los juegos AAA. Viaje, fundé la CBA junto con las otras empresas. Y creo Ujú. que, no me acuerdo si lo dirigí el primer año. Dinova, que es un publisher enfocado en China, mi trabajo es buscar juegos que podemos llevar a China, también ayudar en los lanzamientos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Devs and Games. Esta vez estoy acompañado de Luis Wong, cofundador del estudio Leap Game Studios, con el que vamos a estar conversando aquí básicamente de, bueno, de todo lo que es tu trayectoria, todas las cosas que has hecho dentro de la industria de videojuegos y, bueno, los proyectos que vienen haciendo, tanto dentro del estudio como está a nivel personal. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, gracias Daniel por la invitación. Chévere estar acá. Chévere. Sí, no, de hecho ya también estaba, bueno, hace tiempo estaba esperando ahí también para poder, bueno, coordinar ahí, invitarte para el programa también, porque de hecho tú eres creo de los primeros, creo que estuvo metido en todo este tema de la industria de videojuegos y todo eso. Tú ya empezaste, tú empiezas de hecho siendo, empezando con el tema de la IGDA, ¿no? O sea, ya acá en Perú. ¿Cómo empezaste, mejor dicho, en videojuegos? Vamos por partes. Yo empecé como periodista, como blogger, ¿no? En el 2007, más o menos. Tenía un blog personal, creo que en WordPress o en Blogger, y se me ocurrió un día escribirle al editor del comercio para ver si podía estar a cargo del blog de juegos del comercio, ¿no? Yo no conocía a nadie del comercio, no tenía ninguna relación, pero me contestaron y me dieron la oportunidad, ¿no? Quizás porque ya tenía un blog aparte, ¿no? Y quizás estaban justo buscando a un blogger de juegos. Entonces, eso me abrió muchas puertas porque en esa época los blogs del comercio eran súper populares, estaban en la portada, ¿no? Era la época en la que estaban, no sé, los blogs de Renato Cisneros, Alicia Viso, etcétera. Entonces, con eso me empecé a ser un poco conocido, me llamaban para estar en algunos medios, etcétera. Y también salió la oportunidad para empezar a escribir en el diario, ¿no? En el diario El Comercio y tenía una columna, una página todos los miércoles, creo, todos los jueves o algo así. Entonces, con eso y con ese cartel, digamos, me era más fácil acceder a algunos eventos aquí en Lima, ¿no? Que en esa época principalmente eran eventos de eSports, torneos de Counter, principalmente Counter en esa época, ¿no? Dota no era tan fuerte. Y empecé a conocer un montón de gente, ¿no? Asociaciones, también a gente en las universidades, etcétera, ¿no? Y a partir de eso también me salió la idea de por qué no ir al E3, ¿no? Que es esta convención de juegos súper conocida que bueno, ya no existe. A través del comercio pude conseguir el pase de prensa y yo me costeé el viaje y fui hasta Los Ángeles y conocí ya cómo era la industria en el mundo, ¿no? Y el tamaño que tenía la industria. Entonces, ese fue como que el primer comienzo que tuve, ¿no? Claro. Y en ese entonces tú ya estabas trabajando en algo parecido, relacionado, o sea, totalmente aparte, o solo era el blog nada más. No, yo era un estudiante, yo estaba estudiando Eh, ingeniería, yo tenía menos de 20 años, ¿no? ya, todavía. Estaba estudiando ingeniería, pero como siempre me ha gustado escribir, me puse a hacer esto, ¿no? Y durante los años en que estuve en la universidad pasó todo esto que te conté, ¿no? Y el último año de la universidad fue cuando fui al E3, fue en junio, ¿no? Y yo me gradué en diciembre. Entonces ya tenía una idea de cómo era la industria y eso, ¿no? Pero yo hasta ese momento pensaba tener una carrera un poco más normal, ¿no? Yo soy ingeniero industrial y bueno, hacia el 2010 ya pensaba que no iba a tener esa carrera normal, sabía que iba a querer hacer algo propio, pero no necesariamente a juegos, ¿no? Claro. Y de ahí, cuando ya acabas todo, entonces tú empiezas ya a ver el tema de lo que era industria de videojuegos aquí en Perú, o sea, postulas a un trabajo acá, o postulaste a una empresa de videojuegos, algo, o cómo fue Mm. lo que siguió de ahí. Yo tenía en esa época cuando salí de la Católica una empresa bueno, con mi socio toda la vida, que era de servicio técnico de computadoras, ¿no? No tenían mucho que ver, pero eso me daba tiempo para manejar mis tiempos, ¿no? Entonces, en esos primeros 6, 10 meses después de salir de la universidad, hacía un montón de cosas, ¿no? Tenía esa empresa y también estuve en una revista por un par de años de etiqueta negra que se llamaba, en la cual trabajaba desde la tarde hasta la madrugada. Y otra cosa que hacía era
entré a trabajar en la Católica, en el grupo Avatar, ¿no? Y lo que me pidieron fue organizar un evento de juegos, un seminario que se llamó Play, ¿no? Entonces, a partir de ese seminario, yo tenía que organizarlo y conseguir sponsors, etcétera. Conocí a algunas personas que estaban metidas en el mundo de los game jams, ¿no? Y a partir de eso fue que se me ocurrió, oye, ¿qué tal si organizamos un game jam aquí en el Perú, ¿no? Entonces le dije esta idea a Philip Chujoy y a Michael Barkley, que es mi socio, para ver si querían organizarlo conmigo, ¿no? Y me dijeron que sí. Y luego, bueno, postulé a obtener la sede, no fue muy difícil. Y así fue como se organizó el primer evento de la Global Game Jam aquí en Perú, que es el Lima Game Jam, en el 2012, ¿no? Entonces, eh, conseguimos un lugar, que fue, me acuerdo, en la Escuela de Arte Digital, que queda bueno, ya no existe, creo, en Sí, obvio. Chacarilla. Y conseguimos uno que otro sponsor, ¿no? Pasamos la voz y vinieron 30 personas y así empezó el Game Jam, ¿no? El Lima Game Jam, ¿no? Y a partir de eso, un poco con el interés que había nacido y porque nos había gustado mucho la experiencia, decidimos ir un paso más allá y como nos enteramos que sí existía la IGDA y que no había un capítulo aquí en Lima, decidimos crear uno, ¿no? Y así fue como se fundó, ¿no? El Game Jam fue en enero de 2012 y la fundación de la IGDA Perú fue en junio del 2012. Con otras 5 personas lo fundamos. Claro. Y eso, y esa comunicación de la IGDA ya era, o sea, ya venía siendo parte de lo que es la IGDA como un capítulo en Perú, básicamente, ¿no? Que era lo que... Sí, era el capítulo peruano, en verdad teníamos un montón de libertad de qué hacer y cómo llevarla, porque la IGDA funciona muy bien en algunos lugares y en otros no tanto. Ujú. Y afortunadamente armamos un equipo súper bueno en esa primera etapa, ¿no? Estaban personas como Oscar Choquecota, que tenía un montón de experiencia en Bantam en esa época. Estaba Philip, estaba Eduardo Medina, Carlos Mendoza, Renzo Castro. Y con este equipo, pues empezamos a tocar puertas a universidades, a ministerios. Recuerdo que una vez yo literalmente fui a Prom Perú y en el lobby pregunté por alguien que podía atenderme, ¿no? Y no tenía ninguna invitación ni nada para contarle, ¿no? Qué es lo que hacíamos, qué era la industria de videojuegos. Y ese fue el trabajo que hicimos, creo, sobre todo el primer año, ¿no? Fue un trabajo de hormiga, de tocar puertas cuando a nadie le interesaban los videojuegos y empezar a dar charlas en universidades, ¿no? Ese fue el trabajo que empezamos con la IGA en junio, ¿no? Y lo que pasó fue que en agosto un amigo me pidió recomendaciones para hacer un videojuego para su empresa, ¿no? Y yo en esa época ya tenía la experiencia del Game Jam y le dije, bueno, quizás yo puedo armar un equipo y hacemos el juego, ¿no? Entonces le pasé la voz bueno, a Michael, a Philip y a Renzo Castro, con quienes había estado en el Game Jam, y decidimos hacer este juego, ¿no? Para este cliente, ¿no? Y como teníamos que facturar de alguna forma, pues por eso fue que creamos la empresa, ¿no? Que fue Lip. Ah, qué chévere. Entonces, y a partir de ahí empezaron ya a funcionar, bueno, desarrollar juegos propios o ya, o sea, o el cliente y de ahí empezaron a hacer más juegos para clientes nada más, o directamente ya empezaron con la idea indie que... No, primero eran juegos para terceros, ¿no? Luego, primero salió este juego que era para una página de comercio electrónico. Luego salió un juego para una marca de comida para perros. Y luego salieron clientes muy variados, ¿no? Ujú. Farmacias, comida rápida. Eventualmente llegó Cartoon Network y Nickelodeon, hicimos unos juegos para ellos. Pero sabíamos que siempre queríamos hacer un juego propio, ¿no? Entonces, eh, siempre estaba un poco en la cabeza, ¿no? Y hasta que finalmente se dio la oportunidad ya unos años más adelante, ¿no? Justo habíamos conocido a alguien de Sony en un evento al cual fuimos en Argentina y le gustó mucho el prototipo que teníamos y nos dijo, oye, sería perfecto que lo tengan para la PlayStation Vita. Y ahí fue cuando le pusimos un poco más de fuerza al lado de los juegos propios, ¿no? Y sacamos Squares para la PlayStation Vita en el 2015, ¿no? Claro. Recuerdo que todavía que eso eran como que el primero que había sacado alguna vez era algo Bantam, había sido con lo de Kilka, y después también ya ustedes en Perú estaban trabajando. Pero por eso entonces Square sabía ya lo habían lanzado creo, ¿no? Para
celulares, o sale primero Vita, no recuerdo. Creo que lo sacamos para iOS como muy rápido en el 2013, algo así, pero fue recién en el 2015 que tuvo un lanzamiento mayor, ¿no? Ya habíamos ido a GDC, creo que la primera vez que fuimos a GDC fue como en el 2013, entonces ya teníamos también una mejor idea, un poco de idea de cómo era la industria desde el lado del desarrollo, pero todavía no habíamos hecho como un gran lanzamiento propio, ¿no? Yo creo que recién fue Squares para Vita, como que el primer juego propio, ¿no? Que trabajamos con más fuerza. No, claro, de todas maneras, o sea, igual para el vista de afuera, del hecho solamente de que hayas publicado ya algo para la tienda de PlayStation, de hecho, de por sí ya como que pone un nivel diferente a solamente haber hecho móviles, ¿no? Que requiere muchas más cosas, ¿no? Para hacerlas. Ahora, en todo esto, por ejemplo, ¿tú ya estabas también ya empezando dictando, todavía enseñando en clase o todavía no dictabas talleres, cursos, cosas así? Yo empecé a dicté un curso, creo que unos ciclos en Cybertech Ujú. entre 2013 y 2014. Había dado varias charlas en algunos lugares, pero fue recién en esa época en la que me pasaron la voz para dar un curso en Cybertech y empecé a dictarlo, ¿no? Pero todo eso lo paré hacia mediados del 2014 cuando fui a hacer una maestría en Francia, en donde, bueno, fui a Francia y todavía estaba trabajando con Lip, solamente que a distancia. Y, pero mi atención estuvo en esos años en la maestría, ¿no? Y luego pasé a trabajar en China un tiempo también. Entonces hubieron como 2 años, un poquito más, en que salí de Perú y luego regresé. ¿Y qué tal estuvo eso, la experiencia ya en Francia? O sea, qué tan diferente fue el cambio de todo? Bueno, a nivel, digamos, cultural es bien distinto. Francia es muy distinto a Perú, la forma de relacionarse con la gente, etcétera. También es una industria muchísimo más consolidada, es decir, no diría que es normal que la gente haga videojuegos, pero ya hay cierta tradición, hay gente con mucha más experiencia, ¿no? Aquí en Perú no había tanta gente con experiencia como para preguntarle cosas, ¿no? Y fue muy divertido, en verdad, hacer juegos en Francia con gente de todas partes, ¿no? Principalmente de Francia, pero también de otros lugares del mundo. Y aprendí mucho, sobre todo bueno, de mis compañeros y de los profesores, ¿no? Que muchos trabajaban en la industria, ¿no? Gente que justo me acuerdo que había salido The Division, este juego de Ujú. Ubisoft, y el productor de The Division era el que nos daba clases, ¿no? Y bueno, Ah, nos qué contaba chévere. todo lo que estaba pasando, ¿no? Y gente muy metida también en marketing, en otras disciplinas. Entonces, me ayudó mucho a expandir mi red de contactos, a conocer un poco ciertos procesos también de producción que solamente los había conocido en la práctica, pero ya sabía un poco más también de la teoría, de cómo era eso. Y por otro lado, también me di cuenta que en verdad a nivel técnico y a nivel de ideas y ese tipo de cosas, no hay mucha diferencia, ¿no? Es decir, la calidad de cosas que se pueden hacer desde Perú se pueden lograr en cualquier otra parte, ¿no? Entonces no hay tanta diferencia por ese lado, ¿no? Ya, claro. Y de ahí el tema o sea, ¿tú pasas de ahí directamente desde Francia, ya no regresas y no empiezas a trabajar en China directamente o cómo fue el salto? ¿O era remoto la cosa? Sí, o sea, tenía para terminar la Ujú. maestría necesitaba tener algún tipo de experiencia profesional de 6 meses. Entonces, por alguna razón me fue muy complicado conseguirla en esa época en Europa, porque justo ese año Ubisoft, que siempre estaba reclutando en mi escuela, no fue, no sé por qué. Y estaba un poco complicado por el tema de las visas, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de eso, empecé a aplicar a todas partes del mundo, ¿no? Postulé a sitios en Vietnam, en Estados Unidos, en otras partes. Y hubo una empresa china, y yo conocí a una de las personas de este equipo de China en un evento al cual fui a presentar un juego en Suiza. Me dijo, oye, ¿por qué no aplicas? Estamos justo buscando a alguien, ¿no? Eso fue en febrero, perdón, en enero. Un mes después, un mes y medio después, yo ya estaba en China, ¿no? Porque fue súper rápido, ¿no? Apliqué, me hicieron unas entrevistas para un puesto de Business Development y me aceptaron y viajé directo, ¿no? Primero estuve unas semanas en Hangzhou, que es una ciudad que queda cerca de Shanghái. Es también el lugar donde está la sede de Alibaba. Y luego de 4 semanas pasé a Guangzhou, que es una ciudad que está cerca de Hong Kong,
para ahí trabajar directamente con el equipo, ¿no? Y ahí tú, la verdad que estuviste haciendo como modo prácticas o era así como un trabajo ya directo tanto con industria, videojuegos, ya cosas más grandes. Eran como prácticas, pero en el fondo era como trabajo, es decir, tenía las mismas responsabilidades que la gente del equipo, ¿no? Y, y estuve enfocado en la parte de negocios, ¿no? Que también fue interesante porque medio que lo había hecho de manera intuitiva, pero en este caso ese era mi día a día, ¿no? Entonces mi trabajo era conseguir publishers en Latinoamérica y en Europa para los juegos que hacía esta compañía china, que es muy grande, es NetEase, y al mismo tiempo buscar juegos principalmente de Europa y de Latinoamérica que esta empresa pudiera publicar en China, ¿no? Pero fue muy bueno porque como era una empresa grande, habían muchas negociaciones de juegos importantes, ¿no? Sobre todo en la época en la que yo estuve. Por ejemplo, fue en la época en la que se trajo o se llevó Minecraft a China, por ejemplo, ¿no? Entonces, Oh, todas las conversaciones de cómo publicamos el juego en China y qué se requiere para hacer algo así. Y en general los juegos que tenían eran muy grandes, ¿no? Equipos muy grandes y presupuestos muy altos. Entonces me sirvió mucho para aprender eso y también para aprender cómo se trabaja en China, ¿no? claro. No, qué chévere, que todo eso del proceso, al menos entender creo que el proceso que en teoría se imagina que es como el resto de las empresas, ¿no? Pero imagino debe ser diferente verlo también desde adentro. ¿No? Sí, Luego, definitivamente, sí. luego ya empezabas, imagino ya estaban, igual a la par estabas trabajando, avanzando en Leap también como tal ya los proyectos. ¿Tú después regresas todavía o todavía te quedas por allá a hacer, no sé, un tema de negocio o algo o ya regresas a Perú? Sí, bueno, a partir de esa experiencia tuve la oportunidad de ir a China Joy, que es este evento grande allá en China, es una especie de Gamescom o de GDC quizás. Y en China Joy conocí a un equipo, a una empresa que se enfoca en juegos independientes, ¿no? Que se llama Indinova. Y yo durante esa estancia en China y también lo que había pasado en Francia me di cuenta que en verdad lo que a mí me gusta son los juegos independientes, más que los juegos AAA, porque tienes un poco más de control sobre los proyectos y tienes mucha más incidencia sobre lo que puede pasar. Y entonces conectamos muy bien con esta empresa. Ellos necesitaban a alguien que los ayudara con el mercado extranjero para traer juegos a China y ese tipo de cosas. Y yo tomé eso como una oportunidad también para regresar a Perú y estar viendo más cosas, ¿no? Estar viendo las cosas del estudio que había dejado un poco, digamos, no me había estado enfocando en los últimos años y el equipo medio que había caído un poco y necesitábamos reenfocarnos, pero al mismo tiempo podía mantener un pie en China, ¿no? Con esta otra empresa, ¿no? Y mantener esa relación que me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho el mundo asiático, ¿no? Entonces tomé esa oportunidad, renuncié a la otra empresa y volví a Perú, ¿no? Entonces, desde el 2016, hacia finales de 2016, que volví, me enfoqué en Leap y en Indinova, ¿no? Inicialmente, al menos. Claro. Ahora, en Glip, para ese entonces, ¿en qué juegos, qué proyectos estaban haciendo? No me acuerdo pasos para esas fechas. ¿Estaban ya En, es- trabajando en lo de Tunche o cuál no, es en el? esa época habíamos hecho un prototipo de Tunche que no funcionó. Bueno, antes habíamos hecho un prototipo de un Metroidvania que no llegó a cerrarse. Y luego Tunche en una primera versión, pero tampoco funcionó. Y fue cuando volví que dijimos, ok, vamos a empezar otra vez el proyecto, cuál es el juego que queremos hacer como equipo. Y ahí fue cuando tomó la dirección que tuvo al final, ¿no? Que fue un beat 'em up, ¿no? Entonces, ese fue el proyecto, ¿no? Y yo creo que ahí fue también el momento en el que dijimos, al menos por un tiempo vamos a enfocarnos al 100% en hacer proyectos propios, ¿no? Entonces, fue ahí cuando comenzaron ya los proyectos como Tunche, Arrog y todos los que vinieron después, ¿no? Ah, ya, esos ya dijeron ya 100% de esto para que salga como debe salir, Claro, pero como- es riesgoso, ¿no? sí, Porque claro, ¿cómo consigues eso, ¿no? Es como un salto al vacío, ¿no? En ese momento. claro. No, claro, de hecho, porque también el tema, si es que no hay el ingreso, si por A o B no se consigue los publishers o algo, en algún momento empieza a bajar la cosa y obviamente hay que pagar las cuentas, ¿no? Como dicen. Así es. Claro. Ahora, tú para esto, cuando ya regresas, tú ya
tú ya estabas participando igual en la en la IGDA o ya toda esa participación ya no estaba, ya, o sea, ya habías terminado, ya habías salido de eso, de lo que era No, yo había dejado dejé la IGDA, dejé de ser el director de la IGDA cuando me fui y luego entró Carlos Mendoza. En el Lima Game Jam todavía estuve metido mientras estuve afuera. En algún momento, creo que fue 2016 o 17 quizás, no me acuerdo la fecha, fue cuando ya también dejé de organizar el Lima Game Jam y lo pasó a dirigir Diego Rodríguez. Em, y en algún momento también, creo que fue antes del viaje, fundé la CBA junto con las otras empresas. Creo Ujú. que, no me acuerdo si lo dirigí el primer año o no. Pero ese también fue un hito importante, ¿no? Porque las empresas en esa época estábamos como muy desunidas, incluso habían hasta peleas personales, pero finalmente logramos sentarnos y, bueno, armar la asociación, que afortunadamente hasta ahora se mantiene y creo que hoy día está más sólida que nunca, además. Sí. De hecho, justo el episodio anterior, ahorita, bueno, de los que recién va a salir, que es que conversé con Francisco Díaz, justo también conversábamos justo el tiempo del momento en que se formó la CBA y todo ese tema de la asociación. Y bueno, y todo lo que están viniendo ahora, ¿no? Con los fondos que se han conseguido, los movimientos, todo eso. Ahora, y en esa parte ya, bueno, estábamos, no sé, en 2000, ya había regresado, ya estabas trabajando. Y en la parte de, ¿volviste a dictado de clases, seguías trabajando solamente en el estudio o también ya estabas, no sé, enseñando? Sí, cuando volví me pasaron la voz porque justamente uno de los requisitos Ujú, para enseñar es que necesitas tener una maestría, ¿no? Y había muy poca ujú. gente con maestría. Entonces, luego de que pude validar el título con la SUNEDU, se me abrieron esas oportunidades, ¿no? Entonces, primero entré a enseñar en la UPC, en la carrera de Ciencias de la Computación en el 2017, y dicté ahí por varios ciclos, ¿no? Hasta que, bueno, el curso, o sea, no se llegó a abrir varios ciclos, ¿no? Pero mientras que se abrió, me gustó mucho esa experiencia y de hecho muchos de mis alumnos en esa época están trabajando en LIP o en algún momento han trabajado. Y luego en el 2019 también me pasaron la voz para enseñar en la Universidad de Lima, ¿no? Y hoy en día sigo trabajando en la Universidad de Lima, sigo dictando un curso. Y también creo que ha sido una muy buena experiencia, ¿no? Porque creo que hay muchos chicos que, que han pasado por esa carrera o esa especialidad y hoy día se están dedicando a esto, ¿no? Claro. ¿Y qué tanto ha ido cambiando, por ejemplo, en función de, o sea, al menos como opinión tuya, de la industria desde que, ponte, partió, desde que saliste, regresaste, o sea, en todo ese transcurso, qué tanto se movió realmente la industria acá en Perú? Sí, bueno, hoy en día es un momento complicado para la industria. Hay muchos despidos, hay falta de financiamiento, etcétera. Pero más allá de eso, creo que igual es una situación muchísimo mejor de la que teníamos en el 2012, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay muchas más oportunidades para la gente que quiere meterse. Obviamente sigue siendo muy, muy complicado, pero antes no había nada, ¿no? Antes no había ninguna oportunidad prácticamente, ¿no? Habían, no sé, dos estudios de juegos que contrataban muy poco también. Y no había muchos recursos tampoco en Internet, ¿no? En esa época Twitter todavía no era lo que era ahora. Entonces, hoy en día tú puedes obtener un montón de información de YouTube, puedes conectar con gente a través de Twitter o de LinkedIn. Hay ayudas y apoyos para ir a eventos como GDC, incluso hay fondos del Estado a los cuales puedes postular. Hay gente en Lima a la cual le puedes pedir consejos, ayuda. em, y es más fácil también publicar tus juegos en algunas plataformas, ¿no? Entonces, definitivamente es un escenario muchísimo mejor del que teníamos en el 2012, ¿no? Y yo creo que también han habido algunos juegos que han destacado en los últimos años que han ayudado a que más gente se dé cuenta que puede hacer videojuegos aquí en el Perú. Entonces, es un momento complicado actualmente, pero es muchísimo mejor del que teníamos hace unos años. Claro. Sí, nos preguntaba también eso por el justo de hecho del que, por ejemplo, yo he visto en el caso de Leap,
particular, Hermanos Magia, o lo que hicieron con Arrow, por ejemplo, creo que fue de lo, no sé si el primer premio que se ganaba a nivel así internacional, de ese tipo, como el que ganaron en la IGF, ¿no? No sé si es que hubo alguien antes o hubo otros premios de ese tipo en Perú, pero creo que era como que el inicio de algo interesante. Sí, con Arrow tuvimos un montón de reconocimientos y yo creo que IGF fue como la cereza del pastel, ¿no? Que nos emocionó mucho a todos porque era un evento al cual habíamos ido antes y siempre lo veíamos desde lejos, ¿no? Y siempre pensamos, oye, quizás algún día podríamos ganar un premio aquí. Y afortunadamente se dio, ¿no? Y sí, fuimos el primer equipo peruano en ganar ese premio. Y de Latinoamérica creo que hemos sido el tercero. Entonces sí, ese premio nos llena mucho orgullo, ¿no? A todo el equipo. Claro. Y en cuanto a la región, por ejemplo, tú tienes algún tipo de manejo, o sea, estás en comunicación, ves algún tipo de comunidad en cuanto a lo que es Latinoamérica, no sé, ver la industria de videojuegos a nivel en toda la región, etcétera, o algo así. Bueno, cuando estuve dirigiendo la IGDA, tuvimos muchos acercamientos con otras asociaciones de la región. Y coincidió con que las directivas de las otras asociaciones en esas épocas estaban formadas por personas que realmente pues querían meterse y ayudar. Entonces hubo mucho trabajo entre países en esos años, ¿no? Entre 2014 y 2015, en que yo estuve. Formamos una federación de asociaciones. Tuve la suerte de viajar mucho a Colombia, Argentina, a Chile sobre todo, y conversar directamente y en persona con todas estas personas, ¿no? Que la mayoría eran personas que tenían sus estudios en estos países o eran trabajadores en otros estudios y nos dimos cuenta que teníamos muchos problemas similares, ¿no? Eran momentos en donde recién estábamos haciendo game jams, recién las instituciones educativas empezaban a tener cursos o formaciones, ¿no? Y empezamos a ayudarnos mucho, ¿no? Entonces fue muy, muy, muy rico, ¿no? Fue muy bonito, fue una época muy bonita en la que empezamos a trabajar juntos, ¿no? Luego bajó un poco eso, yo creo que justamente cuando se empezaron a cambiar las personas que estaban asumiendo estas directivas, pero nuevamente en los últimos años se ha retomado eso, ¿no? Y hoy día creo que hay un diálogo entre todas las asociaciones, ¿no? A través de la federación. Claro. Sí, no, de hecho, Ali, yo recuerdo haber visto mucho en los eventos que habían ahí, incluso las participaciones que se han ido fomentando en el tiempo, hasta los encuentros en el GDC todo el lado de Latinoamérica, o los eventos que hay ahora, incluso a nivel de Game Jams, todo para eso, ¿no? Entonces, esa parte sí, o sea, siempre me parece o sea, que es chévere que vamos, cómo ha ido cambiando también dentro de todo, ¿no? Para mejor, ¿no? Para mejor. Ahora, entrando un poquito más a lo que es la actualidad, en algún momento, o sea, justo hace poco lanzaron un juego que se llama, que se llama, bueno, Dice Folks, ¿no? No sé si es que me equivoco o alguna vez me pareció escuchar que eso es un proyecto que venías arrastrando desde hace mucho tiempo o cómo empezó, ¿no? Algo recuerdo haber leído sobre eso, no sé si me puedes contar. Bueno, ese proyecto empezó en pandemia. Justamente en la maestría yo conocí bueno, conocí a varios franceses, pero creativamente digamos que coincidí mucho con dos personas allá, con un programador y con un artista franceses. Y siempre quisimos hacer cosas juntos. Hicimos dos o tres juegos pequeños, ¿no? Que están ahí, que no son comerciales. Y justo antes de la pandemia, antes de que empezara todo, yo los visité y estuvimos juntos en Francia y conversamos, ¿no? Sobre, oye, sería chévere ya como hacer un juego, ¿no? Y uno de ellos estaba trabajando en un estudio AAA en Francia, está un poco cansado porque es un poco difícil a veces. Y dijimos, oye, hay que hacer un prototipo, ¿no? Y si sale, bien, y si no, normal. Y justo coincidió con la pandemia, un mes después. Y en esa época, bueno, yo estaba ya trabajando remoto y les dije, ¿qué tal si lo hacemos, no? Y empezamos a prototipar un juego entre Lip y ellos. Y, y afortunadamente, bueno, fuimos pasando los hitos, ¿no? Que nos planteamos, ¿no? El prototipo, el vertical slice, y cuando lanzamos el vertical slice empezamos a hacer el pitch a publishers y nunca me había pasado que la respuesta había sido tan positiva de los publishers, ¿no? Entonces sentíamos que teníamos algo ahí y decidimos firmar con Good Shepherd y empezar la producción, ¿no?
Entonces fue un proyecto que empezó más o menos en agosto del 2020, desde la idea, y luego empezamos la producción y finalmente ya se lanzó para Switch, perdón, para Steam, para Switch, y estamos también por hacer un anuncio de un contenido adicional muy pronto, ¿no? Claro. Ah, qué chévere. Sí, bueno, justo ha sido, creo, de los, bueno, es de los juegos más chéveres, creo que de los que he visto ahora a nivel de Perú, de los que estuve probando. Y no, o sea, me parece divertido. Ahora, y en la otra parte, ahora volviendo a lo que es tu parte de trabajo dentro, ya un poco saliendo del estudio, lo que es Indinova y lo que estás haciendo actualmente, ¿qué es lo que estás viendo, lo que estás haciendo dentro, no sé, de Perú, Bolívar, con ellos? ¿A cuáles? O sea, hay algo dentro de las cosas que se pueda comentar, ¿no? Sí, bueno, con Indinova, que es un publisher enfocado en China, mi trabajo es buscar juegos que podemos llevar a China, también ayudar en los lanzamientos a través de las acciones que podemos hacer afuera, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hago es buscar juegos, ¿no? Hago un poco de scout, tanto de juegos que veo quizás en algunas ferias o eventos como GDC, o en internet, ¿no? Entonces, lo último, por ejemplo, fue un juego que firmamos que se llama The Operator, que está por salir. No sé si cuando sale este video ya se lanzó, pero va a salir en julio. Y creo que le va a ir bien. Y creo que el trabajo que hemos hecho en China ha sido positivo para el juego, ¿no? Entonces, en los últimos años, pues, he ayudado a que firmemos juegos como, no sé, Rhythm Doctor, por ejemplo, Ujú. que es muy conocido aquí también. El otro juego que lanzaron, que es A Dance of Fire and Ice. Hemos también sacado juegos como Wingspan, la versión digital. Un juego como Dicey Dungeons, que también fue un hit. Eh, también trabajamos con Reverie de Super Pixel 64.0. Bueno, varios peruanos, ¿no? Porque también Sí, claro. los conozco un poco más. Pero también siempre estoy buscando juegos afuera, ¿no? Entonces sí, me gusta porque es una forma también de apoyar y ayudar a indies, ¿no? Que a veces les es difícil encontrar financiamiento o en todo caso un partner para China, ¿no? Claro, ese tema creo que probablemente sea lo más complicado, al menos para indies. Y peor, si son indies pequeños, Latinoamérica debe ser todavía incluso un poquito más complicado. Ahora todavía, bueno, yo he visto, bueno, se ha hecho un poco más, se hace un poco más accesible, igual que en el tiempo, poder encontrar publishers por eventos online o por ahí, acá ir a Brasil, ir al Gamescom Latam. Cosas no, que se han ido aumentando, pero de todas maneras creo que ese tipo de oportunidades a veces menos mercado mundo asiático creo es mucho más, es otro proceso. No sé, no, imagino tú eres que sabe mucho más de eso. ¿Y qué tal ha sido la respuesta, o sea, por ejemplo, a nivel de los juegos de Perú, o sea, a nivel de opinión, o sea, qué tanto les podrías hablar del mercado peruano como oportunidad para lo que es el mercado asiático? Sí, bueno, hay juegos como 64.0 que creo que le fue bastante bien en Asia, y sobre todo en China, ¿no? En el caso de Reading Doctor, la mayoría de eventos también vienen de Asia, ¿no? Corea, China, etcétera. Entonces, no depende tanto de dónde viene el proyecto, ¿no? Es más como Ujú. cuáles son las mecánicas y qué es lo que ofrece el proyecto a nivel de jugabilidad y eso, ¿no? Claro. Ahora, y en el otro lado de, bueno, de las cosas que haces, he visto que también a veces tú tienes sueles escribir o tienes un blog, un newsletter, no me acuerdo exactamente, creo que donde escribes todas las semanas o todos los meses, no sé cómo es que es lo de... Sí, cuando puedo. Es un newsletter, ¿no? A mí me gusta mucho escribir, ¿no? Y es algo que había dejado de hacer, así que aproveché eso para escribir un newsletter enfocado sobre todo al tema de jugar, ¿no? Que es algo que a mí me gusta en general y dar quizás algunos tips o ideas, ¿no? Alrededor de las cosas que veo, ¿no? No tengo tanto tiempo para escribirlo. Me gustaría escribirlo más a menudo, pero a veces me gana un poco el tiempo, ¿no? Entonces, tengo ese proyecto, tengo también un par de otros emprendimientos que no tienen que ver con juegos. Tengo una es una plataforma de gestión de compras. Tengo otra empresa que es de alquiler de ropa para viajeros. Y aparte de eso, tengo otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, hace poco escribí este libro sobre Philip,
Juhoi, ¿no? El influencer. Y que ya cuando salga este video espero que ya esté a la venta, ¿no? Entonces trato de tener como que varios proyectos aparte, ¿no? Siempre. Claro. No, qué chévere. O sea, toda esa parte a mí siempre me ha parecido interesante todas las cosas que, al menos que las que yo he visto en las cosas que publican, tanto igual hablando incluso a nivel de estudio como a nivel como yo el tuyo, de las cosas que leo, que puedo compartir. Ahora, hablando en general de lo que se viene, ¿cuáles son, por decirlo para ti, hablamos proyectos o metas así a corto o largo plazo, tanto en el estudio, con Innova y a nivel personal? ¿Qué cosa es lo que se viene, o las cosas que tienes planteadas a mediano y corto plazo? Bueno, en Leap tenemos varios proyectos, ¿no? Este contenido adicional que mencioné de Dicefall, que ya debería lanzarse en los siguientes meses. Luego estamos empezando a prototipar un nuevo juego con ese equipo. Luego tenemos otro equipo en Leap que también está prototipando un nuevo juego. Y tenemos otro equipo también que está ya en la producción de un juego, ¿no? Que fue un proyecto que ganó el fondo del ministerio. Y bueno, todavía no lo hemos anunciado, debemos anunciarlo ya en estos meses, pero ya debería salir en la primera mitad del próximo año, ¿no? Es un proyecto en Unreal Engine. Además, en Leap tenemos otros equipos, ¿no? Tenemos un equipo que está haciendo Work for Hire, que es un equipo de 6 7 personas, y tenemos otro equipo que estamos haciendo proyectos para una empresa que tiene diversos universos de juegos de rol, ¿no? Tenemos varios frentes, ¿no? Dentro de las cosas que estamos haciendo en Leap, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos tratando de hacer es también darle un poco más de libertad a algunos equipos. No es que yo me esté desligando ni nada, solamente que estoy enfocándome quizás en uno que otro equipo, pero ya no estoy en el día a día tampoco de todos. Y hay un par de personas que están tomando un poco más de liderazgo dentro del equipo, ¿no? Que son Diego Rodríguez y Jorge García. Así que ese es un poco el futuro, ¿no? Queremos seguir haciendo lo que nos gusta, queremos hacer juegos que además tengan buena calidad, es decir, que tengan buenos ratings, que haya mucha gente que los juegue, ¿no? No nos gusta hacer juegos que no los juegue mucha gente. Entonces tenemos eso en la mente, ¿no? Aparte de eso, tengo también un proyecto más relacionado a la educación que ando dándole vueltas con algunas personas que por ahí que puedan materializarse o no, todavía no sé. Eh, Me gusta también dedicarme un tiempo a hacer proyectos creativos que no necesariamente sean proyectos comerciales, como producir quizás un libro o una crónica o incluso algún juego que puede ser un juego de rol, un juego de mesa, pero que no necesariamente lo piense para un mercado o de manera comercial. Y bueno, y al margen de eso, bueno, tengo otras cosas, ¿no? Estoy tratando de aprender siempre idiomas, cursos, etcétera. Claro. Ya, bueno, más o menos ya para ir un poco también ya terminando con los dos, ¿cuáles son tus visiones en cuanto a la industria Perú? O sea, como no sé, ¿cómo decirlo? ¿Cómo ves que lo que se viene, cómo ves el crecimiento? Si vamos, o sea, opiniones en general, ¿no? No tanto ya de edad, sino a nivel de perspectiva. Sí, bueno, es difícil, ¿no? Porque uno no sabe qué va a pasar en el futuro, ¿no? Eh, Todo puede cambiar muy rápido, ¿no? Creo que eso es un poco lo que nos ha mostrado estos últimos años. Pero mucha gente a veces me dice que soy muy pesimista. Entonces, quiero terminar siendo una parte más optimista, ¿no? En el sentido de que siento que hay mucha gente, o sea, estoy sintiendo que en estos últimos, no sé, 2 años, siento un poco la misma energía que sentí cuando empezamos en el 2012, 2013, ¿no? Y siento que toda esta nueva gente o nueva generación que está entrando, pues van a ser los que van a armar los estudios peruanos o latinoamericanos que van a llamar la atención de aquí a 10, 20 años, ¿no? Entonces, eso me llena de optimismo. Creo que siempre y cuando sean personas que mantengan una visión clara, tengan valores rectos y que sobre todo vayan aprendiendo de los errores que vayan encontrándose en el camino, creo que les va a ir bien y eso va a ayudar a que luego más gente pueda meterse, ¿no?
a trabajar en la industria. Entonces creo que en el fondo creo que veo con optimismo lo que vaya a pasar en el futuro. Listo, Luis. Nada, primero agradecerte nada por tu tiempo, primero por haber participado. De hecho, o sea, de hecho estaba esperando también un momento también que volver a invitarte, porque creo que tu historia siempre es una de las más, creo, más interesantes que hay acá dentro de la industria de videojuegos. Y nada, felicitar igual por lo que vienen haciendo actualmente tanto en League, por todas las cosas que estás haciendo tú a nivel personal, que de hecho es admirable. Y nada. No sé si quieres agregar algo más. Nada, si alguien está viendo esto y quiere compartir algo o tiene alguna duda, pues puede buscarme en Twitter o ex, @woncito, y me puede mandar un mensaje o algo y yo siempre estoy dispuesto a ayudar o dar feedback, ¿no? A veces quizás me puedo marear un poco, pero siempre leo todo. Claro, no, de hecho yo voy a dejar igual en los comentarios ahí el contacto, todo eso para que... Nada, listo Luis, muchas gracias por todo, ¿no? A todas las personas que han visto este episodio, muchas gracias, no se olviden de ponerle un like, comentarlo y compartírselo, si es que les ha gustado este tipo de contenidos, a alguien que le pueda interesar y que, no sé, esté interesado en meterse en la industria de videojuegos. Con lo demás, Luis, te quedas un ratito, porfa, los demás nos vemos, chao, chao. Chao, gracias.